Hola a todos, bienvenidos al canal de Tejidos Jos. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar estos lindos pollitos. Les quería mostrar que yo igual los hice en tres colores diferentes, en rosado, verde menta y el amarillo. Miren qué lindos quedan y es súper fácil de hacer. Así que comencemos. Los materiales que vamos a utilizar son, este es algodón, está recomendado para tejer con un crochet de 2 o 3 milímetros, pero yo lo voy a tejer con un crochet de 2.5 milímetros, ¿ya? Y necesitamos en color amarillo y en color anaranjado. Vamos a necesitar un poco de relleno, un cortilachas o una tijera. Necesitamos también ojos de seguridad de 8 milímetros, ¿ya? Estos son los brochecitos, separador de puntos, y este es una argolla con llavero para poder ponerle al final, y algunos alfileres y aguja lanera, ¿ya? Entonces esos son todos los materiales, así que comencemos. Comenzamos con el algodón amarillo y lo que hacemos es hacer un anillo mágico. ¿Cómo hacemos el anillo mágico? Esta hebra va para abajo, acá la giramos así, ingresamos aquí el crochet, jalamos el hilo de arriba un poco, así, lo agarramos aquí y hacemos una cadena, y ahí quedó nuestro anillo mágico. Ahora adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Ingresamos y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a cerrar el anillo mágico jalando el hilo más pequeño. Jalamos hasta cerrar, y esta es la primera vuelta. En la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos. ¿Qué quiere decir? Que en cada punto de aquí, en cada una de estas trencitas, vamos a tejer 2 puntos. O sea, en total vamos a tener 12 puntos bajos. Entonces tejemos en cada uno 2, hacemos un aumento en cada punto. Entonces acaba 1, ahora con este serían 2, 3, 4, 10, y acá haría 11 y 12. Ya tengo los 12 puntos, ya hice los 6 aumentos. Ahora en la tercera vuelta vamos a tejer un punto bajo y un aumento por 6 veces. Entonces tejemos un punto bajo, acá ya empezamos a marcar para no perdernos en las vueltas, y en el siguiente punto vamos a tejer un aumento. Seguimos tejiendo un punto bajo y un aumento. Así vamos a seguir tejiendo la serie de un punto bajo y un aumento por 6 veces hasta terminar nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ya terminé de tejer la tercera vuelta. Ahora en la cuarta vuelta la serie va a ser de 2 puntos bajos y un aumento. Entonces comenzamos 1, 2 puntos, hay que marcar el primer punto que hemos tejido aquí. Hemos hecho 1, 2 puntos y sigue el aumento. Seguimos tejiendo 1, 2 puntos y el aumento. Vamos a seguir tejiendo 1, 2 puntos y
el aumento. Así, esta es la serie que vamos a repetir 6 veces en total. Hasta llegar acá nos van a quedar 24 puntos bajos. Ya terminé la cuarta vuelta, ahora nos toca hacer la vuelta número 5 y la serie va a ser de 3 puntos bajos y un aumento. ¿Ya? Entonces tejemos nuestro primer punto, marcamos y seguimos 2, 3 puntos y un aumento. Recuerden que el aumento es hacer 2 puntos en el mismo punto. Seguimos 1, 2, 3 y un aumento. Seguimos 1, 2, 3 y un aumento. Y así vamos a hacer la misma serie, repitiéndolo en total 6 veces de 3 puntos bajos y un aumento hasta llegar acá, y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ya terminé la vuelta 5. Ahora desde la vuelta 6, que es la que sigue, hasta la vuelta número 13 vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto. Ya, entonces desde esta vuelta, que es la 6, hasta la 13 tejemos solo un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 30 puntos bajos. Ya, así que seguimos tejiendo así hasta llegar a la vuelta 13 y volvemos. Miren, ya llegué a la vuelta número 13 y se ve así. Ahora acá, antes de seguir tejiendo, vamos a colocar los ojos de seguridad. Entonces los ojos de seguridad los colocamos en la vuelta número 9. Contamos desde aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí vamos a colocar los ojos de seguridad con 4 puntos de separación entre ellos. ¿Ya? Miren, ya coloqué los ojos de seguridad. Tienen que quedar acá en medio 4 puntos. ¿Ya? Ahora con nuestra aguja lanera ponemos un poco de algodón color anaranjado y lo que vamos a hacer es bordarle la nariz aquí, justo aquí al costadito del ojo donde termina. Ahí vamos a bordar. Entonces ingresamos, dejamos un poco de hebra aquí para después amarrarlo por dentro y más o menos agarramos aquí también como un puntito donde termina el ojo, ahí, y empezamos a bordar así. Pasamos una vez, bien, vamos a pasarlo 2 veces. Esta es la segunda, salimos por ahí mismo. Miren, si les gusta lo pueden dejar así, pero a mí me gusta hacerlo así. Ingresan acá y vamos a ir dando vueltas alrededor de esta línea para que quede más sobresalido lo que es la naricita. Así. ¿Ven? Así. Así. Y vuelven a ingresar aquí. Para poder amarrarlo con el otro hilo que nos quedó acá adentro. Y miren, y nos queda así. ¿Ven? Nos queda así. Entonces ya es al gusto de cada uno, ¿no? Como si les gusta más solamente haciendo las 2 líneas, o si les gusta así, como que quede más sobresaliente
el piquito. Ya, entonces estas 2 hebras las vamos a amarrar atrás y seguimos tejiendo. Ahora en la vuelta 14 vamos a empezar a hacer disminuciones. Entonces comenzamos haciendo un punto, marcamos nuestro primer punto y seguimos tejiendo 2, 3 y la disminución se hace así. Cogemos solo la hebra de adelante de un punto, del siguiente punto, y tejemos nuestro punto así, y ahí hemos hecho una disminución. Entonces seguimos tejiendo 1, 2, 3 y hacemos de nuevo la disminución agarrando 2 hebras de adelante de un punto y del siguiente y hacemos el punto normal. Ahora seguimos tejiendo 1, 2, 3 y nos toca hacer la disminución. Y así vamos a seguir tejiendo la misma serie de 3 puntos bajos y una disminución. En total lo vamos a hacer 6 veces por toda la vuelta hasta llegar aquí. Y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ya terminé la vuelta 14. Ahora nos toca hacer la vuelta número 15. Y la serie va a ser de 2 puntos bajos y una disminución. Ya, entonces tejemos un punto. Lo marcamos. Y hacemos el siguiente 2 y la disminución. Seguimos tejiendo 1, 2 puntos y nos toca hacer la disminución. Vamos a seguir 1, 2 puntos y nos toca hacer la disminución. Y así vamos a tejer la misma serie de 2 puntos bajos y una disminución hasta terminar y llegar acá. O sea, en total lo hacemos igual 6 veces. Y al final nos van a quedar 18 puntos bajos. Ya terminé la vuelta 15. Antes de seguir, vamos a ir rellenando. ¿Ya? Porque como ya se está cerrando, para que no sea tan difícil a la hora que ya terminemos de cerrar. Igual al final tenemos que terminar de rellenar si vemos que le falta. Entonces ya lo podemos ir rellenando. Recuerden que se rellena de a pocos para que no queden como pelotitas adentro y quede bien formado nuestro amigurumi. Ya miren, hasta ahí lo voy a rellenar. Vamos a seguir y al final, si le falta relleno, igual seguimos rellenando. Nos toca hacer la vuelta 16 y la serie va a ser de un punto bajo y una disminución. Entonces tejemos un punto, marcamos y hacemos la disminución. Seguimos tejiendo un punto y disminución. Tejemos un punto y una disminución. Y así vamos a seguir tejiendo la misma serie de un punto bajo y una disminución, un punto bajo, una disminución y un punto bajo y una disminución hasta terminar. En total lo hacemos por 6 veces. ¿Ya? Y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora me toca hacer la vuelta número 17 y aquí voy a hacer 6 disminuciones seguidas. ¿Qué quiere decir? Que empezamos así, son puras disminuciones. Acá hacemos una disminución, seguimos acá la segunda disminución, seguimos la tercera disminución, acá
la cuarta disminución, la quinta disminución y esta es la última, la sexta disminución. Ya ven que nos queda solo un pequeño agujero. Ahora ya vamos a cerrar. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, o sea, jalamos la hebra así hasta el final y una cadena, y dejamos un poco de hebra, no tan larga, solo un poco, para cerrar. Y también nos va a servir esta hebra también para coser el llavero, porque lo vamos a pasar para arriba. Acomodamos bien nuestro pollito y lo que vamos a hacer es rellenar un poco más, porque yo siento que le falta. Ustedes también tienen que fijarse. ¿Cómo me ayudo? Con una tijera. Yo me ayudo con tijera, o si tienen un palito de madera, con lo que a ustedes se les haga más fácil. Yo me ayudo así con esta tijera chica para poder meter un poco más de relleno ahí. Ahí está. Así ven. Listo. Ahora lo acomodamos. Igual nos fijamos si le falta más relleno o no, para poder cerrarlo. Ahora con la aguja lanera vamos a agarrar solo las hebras de adelante de los 6 puntos que nos quedan, así, para poder cerrarlo. Ya, entonces así agarramos todos los 6 puntos que nos quedaron, solo la hebra de adelante, y jalamos, y ven, se cerró. Ahora yo lo que quiero es salir por acá, miren, por la parte de arriba, porque ahí con esta hebra que me quedó voy a coser el llavero al final. Ya, porque a mí me gusta coserlo para que quede más asegurado el llaverito. O sea, este de aquí lo voy a coser ahí. Entonces reservo esta hebra, al final lo hago, después de ya coserle las alitas y las patitas. Ya, ahora vamos a hacer las alitas. Hay que reservar esto, igual con el algodón de color amarillo. Vamos a hacer un anillo mágico, así como les había enseñado. Ingresamos aquí, jalamos la hebra de arriba, agarramos y hacemos una cadena, y ahí está el anillo mágico. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Jalamos la hebra más pequeña que nos quedó, que quede cerrado, y vamos a hacer un punto deslizado acá para cerrar la vuelta. Ya, entonces ingresamos en este punto de acá y hacemos el punto deslizado así. Hacemos una cadena y hay que dejar un poco de hebra porque vamos a coser la alita al cuerpo. Y así jalamos, y de esta vamos a hacer 2. Miren, yo ya hice las 2. Ahora las vamos a reservar para después coserlas al cuerpo. Ahora, de la misma forma que hemos hecho las alitas, vamos a hacer las patitas, igual haciendo el anillo mágico, y adentro del anillo mágico vamos a hacer 8 puntos bajos. Ya, ahí van 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Jalamos para cerrar, ya, y
hacemos un punto deslizado acá en el primer punto para cerrar esta redondela, así. A ver, hacemos una cadena y igual vamos a dejar una hebra larga para poder coserla al cuerpo, y de esta vamos a hacer dos también. Miren, acá yo ya hice las dos. Ahora lo que vamos a hacer es coser las alitas y las patitas. Miren cómo vamos a coser las alitas. Acá donde está el ojo, en el medio contamos 1, 2, 3 puntos y ahí empezamos a coser la alita. Entonces agarramos un punto del cuerpo así, así, y agarramos el punto de la alita, ya el punto completo, así, y jalamos. Ahora vamos a agarrar el siguiente punto del cuerpo y agarramos el siguiente punto de la alita, también así completo. Agarramos el siguiente punto del cuerpo y el siguiente punto de la alita, y eso es todo. Y miren, ingresamos por ahí mismo, solamente lo hemos unido con 3 puntos y miren, ya quedó ahí la alita. ¿Ven? Nos queda así así, muy linda. Ahora acá vamos a hacer un nudo y perdemos la hebra por adentro, y este hilito que nos queda es del hilo que hemos empezado el anillo mágico. Igual lo ingresamos por acá adentro y lo perdemos por adentro del cuerpo, ¿ya? Y de la misma manera que hemos cosido esta alita, vamos a coser la otra igual en medio del ojo, contando 1, 2, 3 puntos, y ahí comenzamos a coser la alita. Miren, ahora vamos a coser las patitas. Ya ahí se ayudan con los alfileres. Aquí donde hemos cerrado, donde hemos terminado ahí, ahí vamos a comenzar. Desde ahí se cose la patita ahí y que quede como la misma distancia del ojo. Y le ponen el alfiler y dejando como un punto que viene a ser este de acá, ponemos la otra patita. Pero primero cosemos una para que no nos incomode la otra. Ya. Entonces lo que quiero hacer yo es igual, agarrando un punto del cuerpo y un punto de la patita, más o menos hasta aquí, hasta la mitad. De ahí me paso para este lado y coso esta parte de acá, dejando solo la parte de acá arriba un poquito para que quede así, como que la patita no se vea así como todo junto, sino que esta partecita se quede sin coser. Así, miren. Entonces agarramos igual un puntito del cuerpo y ahora agarramos un punto de la patita seguimos agarrando el punto del cuerpo un punto de la patita y aquí igual agarramos otro punto del cuerpo y hasta aquí más o menos. Este es el último punto de acá que agarro y hasta ahí quiero coser esa parte de acá de la patita y me voy a pasar para este lado de acá. Entonces ingreso igual por acá y me paso para acá, más o menos ahí, para coser 3 puntitos de acá también. Entonces agarramos igual punto del cuerpo, de ahí el punto de la patita, un punto del cuerpo, de ahí el punto de la patita,
y este último de acá también lo hemos unido con 3 puntos, así. Acá podemos hacer el nudo y vamos a perder la hebra por adentro y lo acomodamos y ven, queda como acá un poquito así sobresaliente la patita. Hemos cosido solamente como de la mitad para abajo, ya. Ahora esta hebra la voy a ingresar por acá y la perdemos y la cortamos. De igual forma vamos a coser la otra patita. Miren, ya quedó listo nuestro pollito, quedó muy lindo. Ahora le vamos a poner el llavero. Como les dije, yo se lo coso para que quede más seguro, pero ya si ustedes les quieren poner la argollita que va ahí solamente, ya depende de cada uno. Entonces este hilito que dejé le voy a dar unas 3 vueltitas por aquí para que quede bien asegurado, así. Voy jalando, se salió, vamos a poder ponerlo de nuevo, así, y salgo por acá atrás para hacerle el nudito y asegurarlo bien. Y listo, ven, ahí quedó bien cosido. Entonces así me gusta a mí, que quede bien asegurado el llavero para que no se salga. Entonces ya tenemos listo nuestro pollito. Miren qué lindo y tierno nos quedó. Les quería mostrar cómo me quedaron los otros 2 pollitos que hice, para que ustedes vean que lo pueden hacer de los colores que ustedes quieran. Yo hice en rosado, en verde menta y el amarillo. Miren qué lindo queda. Ahora, si les gustó el video, espero que le den una manito arriba. No se olviden suscribirse al canal y compartir el video para llegar a más personas. Entonces espero que se encuentren muy bien y nos vemos hasta el siguiente video.